Hola, buenas. Bienvenido a la presentación del grupo 12 acerca del trabajo grupal número 2. Este trata acerca del modelado y la resolución de problemas usando relaciones de recurrencia. Para contextualizar el problema, supongamos que existe un museo que presenta cierta figura conocida como pirámides. Estas pirámides corresponden a secuencias de pilas donde la altura de las pilas es creciente hasta un punto de quiebre en que se vuelve decreciente. Cada pila está conformada por cierta cantidad de bloques. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una pirámide donde va creciendo, se mantiene constante y luego crece, y a partir de ese punto vuelve a decrecer sin parar de decrecer. En la figura número 2 tenemos una pirámide inválida. ¿Por qué? Porque esta crece, después decrece y en cierto punto vuelve a crecer, lo cual no es válido para esta pirámide. Entonces está incorrecto. Este museo exhibirá todas las pirámides de S pilas y B bloques. Ahora suponga usted que sufre de un miedo irracional a las pirámides en cantidades exageradas. Es decir, si hay muchas pirámides, usted corre de pánico. ¿Será mejor entrar y ver la exhibición o calcular cuántas pirámides son antes de entrar? Ese es el dilema. Entonces la pregunta que hay que hacernos es cuántas pirámides hay y cómo calcularlo. Para eso, en primer lugar, vamos a estudiar los casos más simples que existen. Si la cantidad de pilas o la cantidad de bloques es nula, entonces un caso imposible es que no hay pirámides. Ya no pueden existir pirámides si no tengo bloques o no tengo pilas donde apilar los bloques. Además, si la cantidad de bloques es menor que mi cantidad de pilas, entonces tampoco puedo alcanzar a completar una pirámide, porque ni siquiera voy a alcanzar a completar la base. Además, si las cantidades coinciden, es decir, la cantidad de bloques es igual a la cantidad de pilas, necesariamente tengo una pirámide. Esta pirámide va a ser simplemente la base. Y si por otra parte tenemos que la cantidad de pirámides con una pila y de bloques, esta va a ser solamente una. Solamente que van a estar apiladas de forma vertical. Es decir, va a ser una pila con B bloques hacia arriba. Por ejemplo, busquemos una expresión explícita pero más sencilla de definir la recursión. En este caso tenemos que la cantidad total de pirámides va a estar dada por la sumatoria desde 1 hasta S, es decir, desde 1 al total de pilas, por la pirámide que voy a formar yo quitando la base por la cantidad de combinaciones que tengo. Entonces estudiemos los términos. F de I, B menos S. B menos S es la cantidad de bloques que tengo y el I va a ser la cantidad de bloques que yo voy a colocar encima de la base. Es decir, va a ser la cantidad de pirámides con un bloque de base, perdón, con I bloques de base que yo voy a poder formar. Luego, yo voy a multiplicar, y gracias a la regla de la multiplicación, la cantidad de combinaciones y de formas en que yo puedo ordenar estas pirámides. Y ahora, finalmente, por la regla de la suma, como yo tengo diferentes eventos, es decir, yo puedo tener pirámides formadas por un bloque, dos bloques, tres bloques, llegar hasta S bloques, entonces voy a sumar todos estos que son todos estos eventos que son independientes. Con eso, y junto con los casos bases, tenemos nuestra recursión. Para implementarla, la implementamos de forma naive y esta se implementa utilizando los casos bases y aplicando la recursión. Es decir, vamos a definir un n igual a 0, que va a ser la sumatoria, y vamos a llamar a la función al menos s veces. Notemos, por ejemplo, que si yo tengo una pila y 4 bloques, la única forma de crear las pirámides es, o sea, la única cantidad de pirámides que hay es una. Si tengo 3 pilas y 7 bloques son 12, 4 pilas y 10 bloques son 42, y así va aumentando de forma creciente. Una parte importante es cuánto demora este algoritmo, cuánto demora la recursión, y notemos que para 10 pilas y 100 bloques ya demora 8 segundos, lo cual computacionalmente es harto. Incluso para 12 pilas, que no es mucha la diferencia 10, y 120 bloques, que tampoco es mucha la diferencia 100, ya aumenta a 116 segundos, lo cual es bastante.
Ahora veremos si podemos mejorar el algoritmo implementado anteriormente usando programación dinámica. El algoritmo anterior es ineficiente dado que la recursión está definida como una suma de todos los términos anteriores para S. Esto hace que hacer la llamada recursiva demore demasiado computacionalmente y la programación dinámica es muy útil en este caso porque lo que vamos a hacer es guardar los cálculos hechos anteriormente en la recurrencia para no volver a recalcular eh, sumandos en la que es definido en la suma más de una vez. Para eso vamos a implementar usar una matriz M con dimensiones S y B, S filas y B columnas, para simular el total de las pirámides. Ya la implementación del algoritmo sería más o menos así. Habiendo cubierto los casos imposibles y definiendo la matriz, se definen los casos base y se procede a rellenar la matriz de manera inteligente, no rellenando la parte inferior de la matriz o toda la, todo el triángulo inferior de la matriz, ya, debido a que esos serían casos imposibles. Y se define básicamente la misma suma que se define en la iteración, solo que se guardan los valores en cada coordenada. Al hacer esto, vemos que los tiempos de ejecución mejoran sustancialmente. Para los mismos valores que en la programación naive, vemos que algo que pasaba a demorarse 8 segundos, ahora pasa a demorarse 0,01 segundos. Y algo que pasaba a demorarse 2 minutos casi en la programación naive, usando programación dinámica ya se demora 40 milisegundos. Y solamente un caso extremo para estudiar, vemos que con 100 pilas y 1000 bloques, el algoritmo se demora 12 segundos. Cosa que para la implementación naive de este algoritmo probablemente se haya demorado muchas horas. Para eso, la implementación que vamos a utilizar es definir primero una matriz de M de S filas y B columnas, como en el caso en que queremos saber el número, pero cada elemento de la matriz, en la coordenada IJ, lo que vamos a ir guardando no son números, sino conjuntos de pirámides, donde en la coordenada IJ vamos a guardar todas las pirámides posibles de I pilas y J bloques. Notando que los casos base, que son cuando tenemos una pila o la cantidad de pilas equivale a la cantidad de bloques, se van a ir rellenando de manera natural. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos rellenar la matriz en la fila número 3 y columna número 6, es decir, ocupando 3 pilas y 6 bloques. Primero partimos con la base. La base sí o sí tiene que tener 3 bloques. Luego, con los 3 bloques que nos quedan, podemos armar estas dos pirámides. Y para cada una de estas pirámides podemos colocarla encima de la base de dos maneras distintas, muy a la izquierda o muy a la derecha. Y esto nos va a generar 4 pirámides distintas que vamos a ir guardando en nuestra matriz. Y la gracia es que lo que se usó acá fue una recursión. Usamos pirámides generadas previamente. Ahora, cada una de estas pirámides notamos que se pueden generar con una base de dos bloques y colocando un bloque encima. La idea de este algoritmo entonces es, partiendo con una base, ir usando las pirámides calculadas antes o generadas de manera anteriormente, ir colocándolas encima de la pila, perdón, encima de la base, de distintas formas. Entonces acá tenemos parte del pseudoalgoritmo que recicla parte de la programación dinámica, donde al inicio tenemos como los casos borde o casos imposibles, luego creamos la matriz, si es que no pasa ningún caso imposible, y el primer caso base va a ser en la diagonal de la matriz agregar las filas posibles. Por ejemplo, para la primera componente, es, que es S igual a 1 y B igual a 1, hace referencia a único bloque con una única pila.
Y luego está el segundo caso base, que es rellenar la primera fila de la matriz, que hace referencia a tener S igual a 1 y una cantidad de bloques mayor o igual a 1. Por ejemplo, para la segunda componente de la matriz, S igual a 1, B igual a 2, agregamos solamente una única pila, pero agregamos dos bloques en esa pila. Y luego de eso creamos, está la idea de empezar como a crear las pirámides sobre la diagonal superior, porque bajo la diagonal están solamente los casos imposibles. Así que solamente se va a tomar en cuenta los componentes sobre la diagonal. Y esto se va a explicar más adelante. Luego de eso, cuando se crean como las pirámides posibles, vamos a retornar el S-1, B-1 de la matriz, que hace referencia a crear todas las matrices, todas las pirámides posibles con S pilas y B bloques. Entonces, acá está parte del código que faltaba en el pseudocódigo, que es la parte importante donde vamos creando todas las pirámides posibles. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta las componentes de la diagonal superior, donde son listas en las cuales vamos a ir guardando las pirámides. Entonces, por ejemplo, tomamos una lista de pirámides, vamos a tomar cada pirámide y en cada pirámide va a tener como una cantidad posible de posicionarlas. Y dependiendo de todas las cantidades posibles, vamos a ir agregándola a la base y vamos a ir guardando la pirámide en la componente N y J. Entonces acá uno puede ver que el tiempo de ejecución para S y B pequeñitos se demora menos de un segundo, pero a medida que va aumentando la cantidad de pilas y bloques, va a ir aumentando la cantidad de tiempo. Y esto es por la cantidad de iteraciones que va a hacer. ¿Por qué este algoritmo sirve? Bueno, la pregunta o la restricción que teníamos era si que cada pirámide se genera una única vez, y la respuesta es sí, porque solamente vamos a tomar una única vez la pirámide de la lista tomada, y solamente vamos a ir posicionándola la cantidad de veces que se pueda. Y luego la pirámide formada se va a guardar una única vez. Acá en ningún momento se ve si es que la pirámide ya estaba guardada anteriormente, no se hace ninguna comparación, solamente se guarda. Entonces la pirámide se guarda una única vez. Acá anteriormente se creaba una matriz de listas, las cuales las listas tenían las pirámides que estaban representadas como arreglos, y acá con este código vamos a ir generando gráficamente las pirámides. Entonces acá están como un ejemplo para 3 pilas y 7 bloques, y podemos notar que la pirámide 1, 2 y 3 son casi similares, solamente va a cambiar la posición de los bloques que están sobre la primera fila, que es la idea del algoritmo. Ir cambiando la posición de los bloques sobre la primera fila. Y para este ejemplo son 2 posibles resultados, y notamos que cada pirámide es única, que es lo importante o la restricción que nos pedían para el algoritmo. Y luego, como conclusión, uno se puede dar cuenta que dependiendo de cómo se aborda el problema, va tanto recursivamente o mediante programación dinámica, va a depender de cuánto se demore en ejecutar el programa. Y otra cosa que también uno se da cuenta es que si S y B aumentan su valor, entonces van a existir más pirámides posibles, pero también van a existir más tiempo de ejecución del programa, dependiendo de qué algoritmo se use. Y a causa de eso, va a ser tu decisión si es que quieres entrar o no al museo para ver todas las posibles pirámides existentes. Y eso fue nuestro trabajo grupal. Gracias por su atención.